Audiolibro La desaparición del universo, del autor Gary Renard. Capítulo 3. El milagro. A la mañana siguiente desperté sintiéndome un poco abrumado por mi larga conversación con Artenipursa, pero agradecido por el reparador sueño que había conseguido gracias a su alteración del tiempo. Sentí que esto era lo más importante que me había ocurrido y, sin embargo, también sentía una cierta incomodidad porque no sabía dónde me llevaría. Entonces me detuve y me pregunté, ¿he sabido alguna vez dónde me llevaría todo? El viernes por la tarde de aquella semana fui al cine como acostumbraba a hacer, para aprovechar que el precio de la entrada estaba rebajado. De camino a casa recordé una pequeña librería llamada Libros y Tesoros Holísticos, en la que no había pensado durante varios meses. Me sentí impulsado a girar en esa dirección y visitarla. Al cruzar la puerta, me di cuenta de que estaba teniendo otra experiencia de luz resplandeciente en ciertas áreas de mi campo visual, y recordé que había querido preguntar a Artenipursa por el significado de estos sucesos. Entonces me dirigí a una hilera de libros y vi un curso de milagros. A mí ya se me había ocurrido que posiblemente fuera esta la razón por la cual había sido guiado hasta allí aquel día en particular. Después de tomarlo y leer algunas de sus páginas, advertí que en realidad eran 3 libros en uno, y todos procedían de la misma fuente: un texto, un libro de ejercicios para los estudiantes y un manual para el maestro. También me sentía atraído, sin razón aparente, por otro libro que estaba cerca del curso, llamado Viaje sin distancia, escrito por un tal Robert Schoch. Pronto averigüé que este libro era una breve historia del origen de un curso de milagros. Pregunté al Espíritu Santo qué debía hacer y escuché el pensamiento: no te va a morder. Más tarde aquella misma noche leí algo del texto del curso y vi por mí mismo que la voz que había dictado el material, hablando en primera persona, no se excusaba por ser el Jesús histórico, llegando incluso a clarificar y corregir la Biblia. Sobre esto tenía sentimientos contradictorios. Por una parte, era un escéptico respecto a que verdaderamente hubiera sido escrito por J, de quien siempre había pensado que volvería en un cuerpo y no simplemente como una voz. Y por otra parte, había algo sobre la naturaleza inspiradora de esa calmada y segura voz que me resultaba convincente, aunque no podía entender exactamente por qué. Aquella tarde, sin preguntar al Espíritu Santo, decidí que haría una de 2 cosas. Si mi experiencia futura me decía que este material era verdaderamente de J, entonces usaría plenamente sus enseñanzas. Pero si mi experiencia futura me decía que simplemente las cosas no cuadraban, entonces, a pesar de las apariciones de Artenipursa, seguiría haciendo todo lo posible por denunciar que el curso de milagros era un fraude. Durante esas 3 semanas hice una especie de curso acelerado, aprendiendo todo lo que pudiera sobre los libros para poder plantear algunas preguntas a Artenipursa. Leí todo el texto del curso tan rápidamente como pude y logré una idea general de lo que la voz estaba diciendo. También aprendí que leerlo tan rápido no era un buen modo de asimilar los principios del curso. Sin embargo, el final del texto, titulado Elige de nuevo, me dejó temblando ante la imponente dimensión de lo que significa elegir la fortaleza de Cristo. No podía recordar haber leído nada en toda mi vida que me llegara de forma tan real y auténtica como este profundo resumen de lo que J estaba pidiendo y ofreciendo a sus estudiantes. También leí Viaje sin distancia y me familiaricé con parte de la historia de los orígenes del curso y quiénes fueron los principales protagonistas tanto en su escritura como en su difusión. Cuanto más leía, más tenía la sensación de que dedicaría mi futuro a ser un estudiante del curso más que su crítico.
A partir de mi experiencia, no solo me parecía plausible que este curso hubiera venido de J, sino que no hubiera podido provenir de otro que no fuera él. Además, pasé muchas horas navegando en Internet en busca de información sobre un curso de milagros. Me sorprendió descubrir que este libro, el cual definitivamente no era fácil de leer, ya había vendido más de 1 millón de ejemplares de boca en boca. Estaba claro que existía una gran comunidad del curso que había ido emergiendo desde la publicación del libro. Sin embargo, para mí, la belleza y genialidad del curso era, tal cual Pursa había destacado, su método de autoestudio, llevado a cabo totalmente entre el lector y J o el Espíritu Santo. Así, aunque la gente esté en desacuerdo en cuanto a su significado o qué hacer con él, mientras el curso permanezca intacto, siempre estará ahí para que la próxima persona que llegue descubra la verdad por sí misma. Por otra parte, y a pesar de la aparentemente genuina humildad de presentarse a sí mismo como uno entre los tantísimos caminos espirituales válidos, podía también comprender que la verdad del curso era absoluta y libre de ambigüedades. Según su fuente, el curso no necesita ser interpretado, necesita ser comprendido y además aplicado. Evidentemente, era la propia insistencia del estudiante en que él o ella podía interpretarlo en lugar de comprenderlo, o dirigir más que seguir, lo que podía meterle en un montón de problemas. Debido a esto, me sentía más que agradecido porque Arten y Pursa me hubieran dicho que me ayudarían a entrar en el estudio del curso con el pie derecho. También estaba contento de que en lugar de ser una colección de libros como la Biblia, libros que se extendían durante cientos de años y habían sido escritos por distintos autores con enseñanzas que a menudo estaban en conflicto entre sí, estos 3 libros en uno venían del mismo maestro. Cualquier incoherencia resultaba del hecho de que el curso hablaba en 2 niveles. Uno era el correspondiente a la instrucción puramente metafísica y el otro, un nivel más funcional y cotidiano de la práctica del perdón, o como J dice en el Evangelio de Tomás, de saber lo que tienes delante de la cara. En cualquier caso, estaba empezando a darme cuenta de que si todos los problemas y cuestiones se decidían dentro del contexto del gran mensaje de perdón del curso, que difería claramente de la idea de perdón que tiene el mundo, entonces el problema o asunto que necesitaba ser perdonado dejaría de ser importante en la mente del estudiante. Eso no significaba necesariamente que en ocasiones la acción no pudiera ser apropiada, pero habiendo hecho hueco para el Espíritu Santo, el estudiante alcanzaría un estado mental en el que estaría en una mejor disposición para escuchar una guía confiable respecto de la acción a tomar en una situación determinada. Una mañana desperté con la mente excepcionalmente clara. Fue entonces cuando oí la voz, desde lo profundo de mí y por todo mi ser, decir algo con una autoridad tan perfectamente clara que su fuente estaba más allá de todo posible cuestionamiento. Esto es lo que oí. Renuncia al mundo y a los caminos del mundo. Haz que carezcan de significado para ti. Aunque visiones de sacrificio danzaban en mi cabeza, seguía sintiéndome completamente anonadado. Dije intuitivamente, lo haré, no sé cómo, pero lo haré. La voz respondió dándome seguridad. Yo te enseñaré cómo. El impacto de la voz en mi vida fue catártico e inmediato. Nunca había oído nada tan sorprendente. La voz era tan plena y total, tan completa, era como si a todo lo que había oído en mi vida le hubiera faltado algo. A partir de ese día, supe que J estaba conmigo y era consciente de mí, y que estaba dispuesto a mostrarme cómo hacer cualquier cosa que se me pidiera. No siempre recordaría esto, especialmente cuando el mundo pusiera en mi camino una sorpresa desagradable, pero tarde o temprano el recuerdo siempre regresaría a mi mente.
Cuanto antes recordara, menos sufriría. Tardé mucho tiempo en darme cuenta de que en realidad no se me pedía que sacrificara nada, pero ya me sentía agradecido a Pursa por recordarme que Jota no estaba pidiendo a nadie que renunciara a nada a nivel físico. Ya tenía una idea bastante clara de que las instrucciones de Jota tenían que aplicarse a nivel mental o causa, más que a nivel del mundo o efecto. La palabra de su mensaje que regresaba una y otra vez a mi mente era sin significado. Ardía en deseos de contar a Arten y a Pursa mis experiencias más recientes. Fieles a su palabra y sin ceremonias, Arten y Pursa hicieron su tercera aparición ante mí 21 días después de su anterior visita. Sus apariciones siempre eran claras e instantáneas, al igual que sus partidas. Una vez más, Arten comenzó la conversación. Arten, has tenido unas semanas llenas de acontecimientos. ¿Lo has leído? Gary, ¿te refieres al curso? Arten, sí. Gary, no, estoy esperando la película. Arten, que Dios nos ayude a todos. Estoy tratando de iniciar una conversación. Sé que ya has leído el texto. Tendrás que leerlo muchas veces. El libro de ejercicios está diseñado para practicarlo durante 1 año, pero a la gente les suele llevar más tiempo. A ti te llevará 1 año y 4 meses y medio. El manual para el maestro es la parte más fácil, excepto que casi todo el mundo olvida que ser un maestro de Dios significa que practicas el perdón, como dice el curso. Enseñar es demostrar. La mayoría de los estudiantes parecen creer que sus enseñanzas tienen que ajustarse al formato tradicional maestro-estudiante, pero hay muy poco en el curso que sea tradicional. Estarían mucho mejor tratando de aprender el curso en lugar de tratar de enseñarlo. Gary, todo el mundo quiere interpretar las escrituras, supongo. Es una tendencia natural. Arten, si Jota hubiera querido que su curso estuviera sujeto a vuestras interpretaciones en lugar de estar sujeto a sus instrucciones, ¿para qué darlo? ¿Por qué no dejaros que hagan vuestra propia interpretación de cada cosa, que es exactamente lo que habéis venido haciendo a lo largo de toda vuestra existencia aparentemente separada? Lo cierto es que si verdaderamente entiendes un curso de milagros, lo cual es raro, entonces solo hay una interpretación posible. Si lo cambias y eso es lo típico, entonces ya no es un curso de milagros. ¿Recuerdas cuál es la primera ley del caos según el texto? Gary, creo que sí, pero mejor lo miro. Arten, bien, lee la parte que empieza con aquí están las leyes. Gary, de acuerdo. Estas son las leyes que rigen el mundo que tú fabricaste. Sin embargo, no gobiernan nada ni necesitan violarse. Necesitan simplemente contemplarse y trascenderse. La primera ley caótica es que la verdad es diferente para cada persona. Al igual que todos estos principios, este mantiene que cada cual es un ente separado, con su propia manera de pensar que lo distingue de los demás. Este principio procede de la creencia de una jerarquía de ilusiones, de que algunas son más importantes que otras y por lo tanto más reales. Pursa. Todo el mundo está intentando encontrar y expresar su verdad. Lo que llaman verdad está diseñada en realidad para mantenerles atascado donde están. Aquello que Jota enseña en su curso es que la verdad no es diferente para cada uno, no es relativa. Él dice que la verdad es la verdad tanto si la comprendes y estás de acuerdo con ella como si no. La verdad no está sometida a tu interpretación y tampoco lo está el curso. Él es el maestro, tú eres el estudiante. Si esto no fuera así, entonces, ¿para qué hacer el curso? Haz lo que quieras, deja que tu mente desvaríe, emborráchate. Gary. De modo que cuando dijiste en tu evangelio, quien descubra la interpretación de estos dichos no probará la muerte, ¿querías decir que solo hay una interpretación posible? Pursa. Eso es, te estás percatando, hermano.
Recuerda, el curso es así de avanzado porque J tomó 7 años de la vida de una mujer, pasando ella por lo que tuviera que pasar para poder decirte exactamente lo que te está diciendo. Gary, tendré que pensar en eso. Suena como la vieja traducción literal de la Biblia. Pursa. El curso no es la Biblia, como ya has notado. Las partes del curso que expresan no dualidad deberían de ser tomadas literalmente, pero las partes de él que parecen expresar dualidad deberían ser tomadas como metáforas. No hay conflicto en ello, pero si no se entiende, pensarás incorrectamente que el curso se contradice. Como dije antes, al final todo excepto Dios es una metáfora. Necesitas ayuda en tu propio idioma para llegar hasta el final. El curso tiene que ver con la curación por parte del Espíritu Santo de tu culpabilidad inconsciente y con tu regreso al cielo a través de la dinámica del perdón que pone riendas al tremendo poder de la capacidad de elección de tu mente. Como dice J, este es un curso de entrenamiento mental y una mente sin entrenar no puede conseguir nada. Gary, una vez escuché a un profesor decir que se debe seguir a alguien que diga que está buscando la verdad, pero salir huyendo de cualquiera que diga que la ha encontrado. Arten, eso no te serviría de mucho si alguna vez te encontraras con alguien que verdaderamente conozca la verdad, ¿o sí? Pero te mantendría huyendo durante mucho tiempo. Bueno, J sí conoce la verdad. ¿Y cómo podrías tú o ese profesor ser entrenados si insistís en ser el entrenador en lugar del estudiante? Gary, entiendo. Hasta en las películas reconocen la diferencia entre el maestro y el estudiante. Arten, sí, pero generalmente tratan de buscar el poder del universo. Nosotros estamos interesados en el poder de Dios. Creo que ya hemos dejado claro que no son lo mismo. Gary, ¿cuánto tiempo es necesario para convertirse en maestro? Arten, todo el mundo lo pregunta y al principio a nadie le gusta la respuesta. La respuesta es que ocurre cuando ocurre. Aún así, ese momento llega antes cuando te sientes tan feliz que la pregunta deja de importar. En cualquier caso, como el Espíritu Santo es tu maestro interno, debes esperar ser estudiante siempre que parezcas estar en un cuerpo. Este es un camino espiritual que dura toda la vida para aquella gente que con seriedad quiere liberarse del mundo y regresar a casa. Eso no significa que siempre tengas que tomar las cosas seriamente. Si algo dice el curso, es que el mundo no puede ser tomado en serio. Gary, de acuerdo, pero ¿qué pasa si yo ahora mismo no quiero tener un camino espiritual para toda mi vida? ¿Qué pasa si quiero meterme en otras cosas? Arten, puedes quedarte en la línea del buffet espiritual todo el tiempo que quieras. Obviamente, tu mente no puede ser entrenada si tú no estás dispuesto a ello. Depende de ti. Pero recuerda, siempre has querido saber cómo era eso de aprender directamente de J. Esta es tu oportunidad. Gary, quería preguntarte sobre las personas que fueron los escribas del curso. Arten, no vamos a entrar mucho en la historia del curso. Ya has leído un libro al respecto y hay otros 2 más. Puedes leerlo cuando tengas tiempo si te interesa. Algunos creen que el prefacio del curso contiene todo lo que se necesita saber sobre su historia. ¿Qué impresiones tienes de todo ello hasta el momento? Gary, creo que es muy interesante. Sé que la doctora Helen Schucman, la escriba que anotó lo que la voz decía, y el doctor Bill Tedford, que la animó a seguir adelante, eran una pareja de psicólogos que trabajaban en Nueva York y que no se llevaban bien entre ellos. Entonces, un día Bill dijo que quería encontrar otra manera de manejar su relación. Arten, ¿te resulta familiar? Gary, claro, como en mi caso, la declaración de Bill representó la decisión por parte de la mente de encontrar algo mejor. Arten, muy bien. Esa fue la invitación para que J entregara el curso y para que tú lo encontraras.
J no compartió el curso con Helen y Bill exclusivamente, sino que está pensado tanto para ellos como para cualquier otra persona que esté dispuesta a escuchar. Helen pensaba que completar este trabajo le tomaría una eternidad, y aunque ella era la que escribía, nunca hubiera conseguido terminarlo sin la ayuda de Bill. Era él quien lo pasaba a máquina cuando ella se lo dictaba desde las notas taquigráficas que tomaba en un cuaderno. A propósito, no trates de convertirlos en santos. Para repetir un punto que ya hemos tratado, ellos eran simplemente gente al igual que tú. Aunque su relación mejoró, hasta el día en que se jubilaron y Bill se mudó a California, seguían teniendo momentos en los cuales no podían llevarse bien. Eran humanos, pero estaban aprendiendo. Gary y los demás miembros originales de la Fundación para la Paz Interior, los que se unieron a Helen y Bill e hicieron que el curso llegara al mundo. Estaba Ken Wapnick, que fue el siguiente en entrar en escena y trabajó con Helen y Bill durante un par de años antes de que se publicara el curso. Él hizo el trabajo junto con Helen de organizar el curso en secciones, dando títulos a los capítulos y poniendo las mayúsculas y la puntuación correcta. Y Judy Scooch, que tomó el curso de las manos de Helen, Bill y Ken y lo transmitió a todos sus amigos y asociados en el campo del nuevo pensamiento. Y después estaba Bob Scooch, de quien no sé gran cosa porque no dice mucho en su libro. Finalmente, fueron guiados por J para comprender que el único modo de publicar el curso, presentando siempre su versión completa sin modificarlo, era haciéndolo ellos mismos. Supongo que estas personas estaban destinadas a convertirse en una especie de familia espiritual cuyo verdadero propósito era practicar el perdón. Pursa, lo has entendido. Como dice el curso, en la salvación no hay casualidades. Judy y Bob fueron absolutamente indispensables en su papel de llevar el curso al mundo. J identificó a Ken ante el grupo como el responsable de enseñar a la gente el significado del curso. Se hizo íntimo de Helen. Actualmente, cuando el curso se traduce en una lengua extranjera, el trabajo de Ken consiste en asegurarse de que el traductor comprenda verdaderamente cada línea de las casi 1300 páginas. Eso no significa que Ken sea el único maestro del curso, pero en el futuro será considerado el más grande. Tanto los estudiantes como los estudiosos del curso seguirán leyendo a Ken durante cientos e incluso miles de años. Y tú, estudiante brillante, tendrás la oportunidad de aprender de él en esta vida si así lo eliges. Gary, ¿para qué le necesito si os tengo a vosotros? Pursa, sí, nos tienes a nosotros, pero no siempre te visitaremos regularmente. Tenemos lugares donde ir y mentes que inspirar. Debemos seguir aprendiendo tanto si parecemos estar aquí contigo como si no. Te aseguro que siempre estaremos aquí contigo, y lo mismo hará J. Gary, tendré que pensar con quién quiero estudiar cuando no estéis aquí. Además, pensaba que Marianne Williamson era la principal maestra del curso. La vi en el show de Larry King la semana pasada y si no lo supiera, habría pensado que ella escribió el curso. Pursa, no, nuestra hermana Marianne, a quien llamo la santa artista del rap, solo es una maestra. Su don para hablar en público y su personalidad la han colocado en una posición desde donde ha podido introducir a más gente en el curso que cualquier otro maestro. No obstante, después de esta primera presentación del curso, sigue dependiendo de cada individuo decidir hasta dónde quiere llegar con su estudio. Gary, ¿dices que el curso está siendo traducido a otras lenguas? Arden, sí. ¿Hablas otros idiomas? Gary, ya tengo bastante con el inglés. Pursa, en cuanto a las traducciones, el curso de J se está extendiendo a un paso mucho más rápido que el cristianismo.
Dentro de 100 años, un significativo porcentaje de la población mundial aceptará que el curso es realmente la palabra de Dios comunicada por J. Pero, ¿de qué serviría todo esto si la gente no lo aplica? Por eso queremos que entiendas lo que dice el curso, o al menos queremos conseguir que te aproximes bastante. Eso no es tan fácil como podrías pensar. Desde 1975, año en que el curso estuvo disponible para la gente, ha habido una explosión de escritos canalizados, técnicas de imitadores del curso y otras enseñanzas, y cuyos seguidores dicen que son lo mismo o casi lo mismo que el curso, pero para el ojo entrenado, estas otras enseñanzas carecen de las partes más importantes del curso, partes que lo convierten en lo que es. El hecho de no atacar a otros maestros no implica que no haya que expresar un compromiso con la integridad del mensaje del curso. Es perfectamente válido decidir estar en desacuerdo con otros maestros. Hay características fundamentales de un curso de milagros que lo hacen original y representan un salto cuántico hacia adelante en el pensamiento espiritual. Algunas de estas características son prácticamente ignoradas por una abrumadora mayoría de estudiantes, maestros e intérpretes del curso. Al igual que con las enseñanzas de J hace 2000 años, el mundo está tratando de hacer su habitual trabajo de suprimir la verdad, incorporando partes de ellas dentro de sus ilusiones y encubrir el verdadero mensaje del Espíritu Santo. Nosotros no vamos a dejar fuera las ideas que no te gusten. Si te resistes a ellas o no quieres aceptarlas después de oírlas, esa es tu decisión, pero al menos no será porque no se te hayan dicho. Gary, dijiste que la verdad absoluta se podía expresar en solo 2 palabras. He estado leyendo y creo que sé cuáles son esas 2 palabras, pero quiero estar seguro. ¿Cuáles son? Pursa, tranquilo, colega. Eso vendrá en unas 5 conversaciones, cuando hablemos de qué es realmente la iluminación. No obstante, según tengo entendido, J te dio una pequeña sorpresa la otra mañana. Gary, desde luego, fue sublime. Según mi experiencia, era realmente él. Pursa, sí, fue la voz de J, la voz que habla por Dios, la voz del Espíritu Santo. Y como finalmente experimentarás, también es un símbolo de quién eres tú realmente. Sin embargo, tal como explica el curso sobre el Espíritu Santo, su voz es la voz de Dios y por lo tanto ha adquirido forma. Dicha forma no es su realidad, la cual solo Dios conoce junto con Cristo, su verdadero Hijo, quien es parte de Él. Así, la voz es un símbolo del Espíritu Santo, quien siempre está contigo. Como podrás deducir de lo indicado anteriormente, el Espíritu Santo no es masculino ni femenino, ni tampoco lo es Cristo. En el curso, J emplea un lenguaje bíblico y metafórico para corregir al cristianismo. El Hijo de Dios o Cristo no es un hombre ni una mujer, Él es tu realidad. Y tú no eres una persona, solo experimentas que lo eres. Tu entrenamiento debe tener lugar al nivel de tu experiencia, pero siempre serás llevado más allá de tu experiencia. Cuando el curso habla de ti y de tu hermano, está hablando de las partes aparentemente separadas o fragmentadas del hijo pródigo colectivo, simbolizadas por las falsas imágenes que ves actualmente. Arten. La voz puede hablarte de muchas maneras y generalmente no la escucharás tal como lo hiciste esta mañana. De hecho, no es necesario que la gente escuche la voz al igual que Helen, y la mayoría nunca lo hará. Helen tenía un don que había desarrollado en sus vidas anteriores, don que J pudo utilizar con su permiso, pero él, o si lo prefieres el Espíritu Santo, obra con la gente de muchas maneras diferentes. Puede hablarte dándote sus pensamientos. Estos pensamientos bien pueden llegar hasta tu mente sin más. A veces no te darás cuenta de que te han sido dados, pero algunas otras veces notarás que parecen venir a ti de algún otro lugar,
aunque en realidad no existe ningún otro lugar. Esta voz es también la voz de Buda y la de todos los maestros ascendidos que finalmente completaron su parte conjuntamente con Jota. Jota y Buda no compiten entre sí. Ese tipo de fantasías son para los miembros de las religiones, no para ellos. Su voz también puede comunicarse en los sueños que tienes por la noche, sueños que no son ni más ni menos reales que tus proyecciones diurnas. Relacionarse contigo en tus sueños nocturnos es uno de los modos favoritos del Espíritu Santo para interactuar con la gente. No obstante, a veces, su voz puede venir a ti simplemente bajo la forma de una idea que te suene verdadera proveniente de otra persona. En cuanto al mensaje que Jota tenía para ti la otra mañana, estuviste muy acertado al darte cuenta finalmente de que las palabras más importantes de tu comunicación fueron sin significado. Cuando la gente empieza a estudiar el curso, siempre piensa erróneamente que se le está pidiendo que sacrifique algo. Como se señala en el manual para el maestro, durante ese periodo parece como si nos estuvieran quitando las cosas y raramente se comprende en un principio que estamos simplemente reconociendo su falta de valor. El curso da muchas instrucciones sobre este punto y sobre la falta de significado del mundo ilusorio. ¿Ves, Gary? Todo el mundo quiere que su vida tenga significado, pero lo están buscando en el lugar equivocado, es decir, en el mundo. La gente siente un profundo vacío en alguna parte y así tratan de llenar este hueco con algún logro o relación en el nivel de la forma. Sin embargo, todas estas cosas son, por definición, transitorias en el mejor de los casos. Por lo tanto, tienes que darte cuenta de que, tal como Jota aconseja al principio del texto, la única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. El Jota del curso no es el mismo que la versión que el cristianismo ofrece, y los dos sistemas de pensamiento no son compatibles. Para el cristianismo, la imagen sufriente del cuerpo de Jota es súper especial. Él es diferente a ti en el sentido de que solo Él es el unigénito de Dios. Pero el Jota del curso manifiesta que como tú y Él sois uno, tú eres igualmente el unigénito de Dios o Cristo, en nada diferente a Él, y que además puedes finalmente experimentar eso. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros, por ahora, estriba en que yo no tengo nada más. Gary, si ambos sistemas de pensamiento son irreconciliables, ¿cómo pueden los cristianos hacer el curso? Arten, muy fácilmente o al menos con la misma facilidad que cualquier otro. El curso siempre se hace en el nivel de la mente, no afuera en el mundo. Ir a la iglesia o al templo o a cualquier lugar de culto debe ser considerado un fenómeno social. Siempre ha habido algún tipo de culto público que ha formado parte importante de la sociedad y es evidente que muchas de las actuales instituciones religiosas son influencias positivas para sus comunidades. Pero es en la mente donde encontrarás la verdadera salvación. No hay nada inherentemente santo respecto a ningún lugar u objeto físico. Son meros símbolos. Así, es posible pertenecer a cualquier religión u organización o hacer cualquier otra cosa que normalmente harías en la vida y seguir practicando el sistema de pensamiento del curso en el nivel de la mente. No es necesario hacer proselitismo de un curso de milagros, aunque ciertamente puedes hablar de él a la gente si te sientes guiado en esa dirección. Pero el punto importante es que no tienes que hacerlo. Tu epifanía podría ser un asunto privado, depende de ti. El curso no tiene absolutamente nada que ver con el mundo físico. Una vez más, tiene que ver con cómo eliges mirar el mundo. Gary,
De modo que hasta los católicos podrían ir a misa a Nuestra Señora del Gran Sufrimiento y darse cuenta en su mente de que J en realidad no les está pidiendo que sacrifiquen nada. Pursa, sí, y no solo los católicos, querido. Como sabes, existen tanto personas felices como bastardos sufrientes en cada religión. Observa el modo en que algunos hindúes eligen sufrir en su adoración de Dios. Incluso los miembros felices de diferentes religiones acaban sufriendo. Es algo incorporado al sistema de pensamiento inconsciente. Por eso los cristianos quieren creer que J sufrió y murió por sus pecados. ¿No recuerdas aquella hermosa mujer bautista sureña que te dijo que nunca irías más allá de las puertas del cielo a menos que tuvieras la sangre de Jesús sobre ti? Gary: oh sí, le pregunté dónde podría pedir un par de jarras de cerveza. Pursa: procura recordar lo que te vamos repitiendo. El curso es un proceso mental, no físico. Finalmente comprenderás que todas las cosas son un proceso mental y no físico. Hablando de católicos y bautistas, esto pone sobre el tapete otro punto importante respecto a las interpretaciones. ¿Sabes cuántos tipos diferentes de iglesias cristianas organizadas existen hoy en el mundo, cada una con su interpretación particular del cristianismo? Gary: imagino que debe haber cientos. Pursa: hay más de 20,000. Gary: Jesús, María y José. Arten: no fue culpa suya. Permíteme preguntarte otra cosa. Si actualmente tienes 20,000 iglesias que en realidad no comprenden el mensaje de J, y te aseguro que no lo hacen, y si todas ellas están en desacuerdo respecto al significado del mensaje de J, y entre tanto el mundo no ha cambiado, no realmente, entonces, ¿crees honestamente que será un servicio a la humanidad acabar con 20,000 interpretaciones diferentes de un curso de milagros? Gary: considero que esa es una pregunta retórica, y por eso destacas que si verdaderamente aprendo el mensaje de J tal como se presenta en su curso, solo hay una interpretación posible. Creo que va a hacer falta que algunos peces gordos estén dispuestos a renunciar a sus interpretaciones, pero también entiendo que esto conlleva beneficios inherentes. Arten: muy perceptivo, tío listo. Gary: ¿estás alabando mi percepción? Arten: existe algo que es la verdadera percepción, como oirás en breve. Como te estamos diciendo que tendrás que estar dispuesto a renunciar a tu propia interpretación del curso a cambio de la correcta, también debemos señalar que para que puedas incluir citas del curso en tus escritos, tendrás que estar dispuesto a escribir los pasajes que vamos tratando. Puede que no desees hacerlo, pero confía en nosotros. Es la parte del proceso de mantener el curso intacto y de no permitir que se cambie o que se pierda su mensaje. Hace 2000 años no fue posible preservar la verdad. Incluso al día de hoy, será muy difícil impedir que el mensaje de J se vuelva a perder, pero al menos es posible darle una oportunidad. Gary: de modo que hace 2000 años la gente empezó a añadir sus propias cosas a las palabras de J y a cambiar su mensaje para ajustarlo a sus propias creencias, y poco después ya no hubo modo de saber con seguridad qué palabras eran realmente suyas y cuáles no. Arten: exactamente. ¿Quieres que eso vuelva a pasar? Gary: en realidad no, pero ¿qué impedirá que al curso le pase como al cristianismo, que cuenta con una autoridad central e iglesias oficiales que establecen la ley? Arten: la mismísima naturaleza del curso impedirá que eso ocurra. Un curso de milagros no es una religión, como ya has considerado. Mientras el curso se conserve en una pieza y la integridad de su mensaje se preserve en la medida de lo posible, sus características de autoestudio siempre prevalecerán a largo plazo. En realidad, el curso está por delante de su tiempo. Ahora lo importante es que tú lo hagas. Gary: es cierto que en cuanto se fundó la iglesia, únicamente los clérigos podían leer las escrituras y la gente solo podía oír lo que los sacerdotes les contaban. Arten: eso es cierto. En cualquier caso, la mayoría de la gente no sabía leer.
Ahora dais muchas cosas por supuestas y te olvidas de que la imprenta ni siquiera existió hasta 1450. La Iglesia controlaba estrictamente la información, incluyendo las escrituras. Si la gente solo sabe lo que se le dice, resulta muy difícil que lleguen a conclusiones diferentes de las que desean los poderes fácticos. Hasta el año 1700 no hubo un suficiente número de gente capaz de leer, ni suficiente literatura disponible para que se notara una diferencia en la sociedad. Actualmente, la gente puede leer y pensar por sí misma, y la información disponible está mucho más avanzada. Puedes preguntarte por qué J tardó tanto tiempo en entregarnos el curso. Hasta ahora no ha habido un número suficiente de gente que esté preparada para él. Gary: oye, no es mi intención cambiar de tema, pero esta vez no quiero olvidarme de preguntarte por esas experiencias que tengo con inusuales destellos de luz. Asumo que sabes a qué me refiero, ya que pareces saberlo todo de mí. ¿Esas luces son experiencias relacionadas con el curso? Arten: sí, aunque surgieron hace un año, están conectadas con una decisión de comenzar a estudiar el curso. Decisión esta que tomaste a nivel de la mente. Una vez más, la mayoría de la gente no tiene este tipo de experiencias y no son necesarias para que el curso sea eficaz. Aún no has completado el libro de ejercicios, pero si quieres leer el tercer párrafo de la lección 15, verás que J menciona este tipo de manifestaciones. ¿Quieres leerlo ahora? Gary: sí, vamos a ver, aquí. A medida que avancemos, tal vez experimentes muchos episodios de luz. Estos pueden manifestarse de muchas maneras distintas, algunas de ellas bastante inesperadas. No tengas miedo de ellos, son la señal de que por fin estás abriendo los ojos. No seguirán ocurriendo, pues simbolizan meramente la percepción verdadera y no guardan relación alguna con el conocimiento. Arten: hablaremos de la diferencia entre el conocimiento y a lo que éste da lugar, de modo que ten paciencia. También seguiremos hablando de tus experiencias místicas a medida que sigamos adelante, pero puedo ver que aún tienes en mente otra pregunta. Gary: solo para asegurarme de que estoy entendiendo esto, tengo una pregunta sobre el curso y cómo se relaciona con el budismo y con el cristianismo. Una de las principales enseñanzas del budismo tradicional, y te garantizo que hay otros tipos de budismo que no tienen todos estos apegos ritualistas, es que la gente sufre porque tiene todos esos deseos desatados que nunca pueden satisfacer. Los budistas creen que el control del deseo produce la felicidad y una vida de compasión hacia los demás. Esto podría verse como otra manera de tratar con las carencias. Pero ya has citado el curso cuando dice: un sentido de separación de Dios es la única carencia que realmente tienes que corregir. Estás diciendo que el budismo es modificación del pensamiento, a diferencia de la curación del Espíritu Santo, y que el cristianismo y su planteamiento están un paso más desviados al ser un intento de modificar lo físico más que lo mental. Arten: lo vas entendiendo. En cuanto entiendas un par de cosas que ya te hemos dicho, verás que el budismo es un paso en la dirección correcta porque no se aleja de la mente tal como hace el cristianismo. Por eso el Papa menospreció el budismo en uno de sus libros, al decir que busca trascender el mundo, pero que, en su opinión, se debe encontrar a Dios haciendo ciertas cosas en el mundo. Lo ha entendido al revés, tanto si estás buscando a Dios como si no, pero el budismo carece completamente de la idea de Dios, dependiendo del maestro o intérprete individual. Como señalamos durante nuestra primera visita, hacer ejercicios mentales por ti mismo no puede sanar tu mente inconsciente. A medida que avancemos, te daremos una buena idea del sistema de pensamiento de J que, cuando se practica con él o con el Espíritu Santo, te entrenan para desarrollar la verdadera percepción. Eso ayudará al Espíritu Santo a sanarte y conducirte de regreso a aquello que realmente eres. Esto pone sobre la mesa uno de los rasgos interesantes de los milagros. Un milagro, según el curso,
Es un cambio de percepción por el que accedes a la forma de pensar del Espíritu Santo, no siendo así una mera modificación de tus propios pensamientos, formas o circunstancias. El curso dice que el milagro puede hacer que progreses mucho más rápido y que llegues mucho más lejos en el camino espiritual de lo que sería posible de otro modo. Por ejemplo, el texto dice: el milagro es el único dispositivo que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Y el milagro sustituye un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Aquí J no está haciendo afirmaciones escandalosas, simplemente está diciéndote la verdad basada en las leyes de la mente y en las leyes de Dios. Nos concentraremos en la visión que el curso tiene del tiempo durante uno de nuestros encuentros. Para que aprendas a ahorrar tiempo, te sería muy beneficioso si abordaras el curso como el sistema de pensamiento original que es, en lugar de verlo como una continuidad del cristianismo, algo que no es. Por favor, no le llames el Tercer Testamento, no lo es el curso. Tienes a J sin la religión. Él te dirá muchas cosas que no pueden reconciliarse con la Biblia. No pierdas tiempo intentando reconciliarlas. La Biblia comienza diciéndote que, al principio, Dios creó los cielos y la tierra. No lo hizo. Si vas a entender lo que J está diciéndote, no puedes transigir en el significado de estas palabras del curso. El mundo que ves no es más que la ilusión de un mundo. Dios no lo creó, pues lo que Él crea tiene que ser tan eterno como Él. En el mundo que ves, no obstante, no hay nada que haya de perdurar para siempre. Gary: ¿y qué hay de la energía? ¿No es cierto que la energía no puede ser destruida, solo cambiada? Arten: aparentemente la energía no puede ser destruida en el nivel de la forma porque en realidad no es energía, es pensamiento, o más precisamente, es un pensamiento erróneo que finalmente será transmutado por lo eterno. Entretanto, hay un criterio muy simple que el curso te ofrece para distinguir entre lo real y lo irreal. Todo lo que es verdadero es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado. El espíritu es, por lo tanto, inalterable porque ya es perfecto, pero la mente puede elegir a quién elige servir. El único límite en su elección es que no puede servir a dos amos. Por ende, el hecho mismo de que la energía pueda cambiar significa que, por su mismísima naturaleza, no es verdadera. No es nuestra intención desinflar el entusiasmo de tus amigos Nueva Era que están tan embobados con la energía, pero la energía no es nada. Es una pérdida de tiempo, un truco, solo otro dispositivo para construir tu casa sobre la arena en lugar de sobre la roca. Claro, puede ser una idea práctica para que algunas personas se interesen por lo invisible en lugar de lo visible, pero hemos venido para ayudarte a ahorrar tiempo, de modo que tenemos que decir lo que tenemos que decir. La buena nueva no es que la energía pueda ser transformada. La buena nueva es que la mente que lo fabricó puede ser cambiada. Gary: ya te entiendo. Me estaba preguntando otra cosa. La gente tiene que creer que el curso es verdaderamente de J y tener una relación personal con él para que el curso funcione. Pursa: no. Es posible obtener beneficios del curso y no creer que es J quien habla. Como dijimos, podrías hacer el curso con el Espíritu Santo, o podrías hacerlo como un laico que trata de aprender sobre espiritualidad. Asimismo, un budista o un miembro de cualquier otra religión podría sustituir las palabras y hacerlo igualmente. Podrías usar las palabras mente de Buda en lugar de mente de Cristo, o poner tus palabras favoritas. Las feministas pueden sustituir él por ella, y de hecho lo hacen. Cuando las personas hacen estas cosas, en algún momento tendrán que darse cuenta de que el hecho de hacerlas significa que necesitan perdonar algo, porque no tendrían que hacer las sustituciones si no estuvieran asignando un gran significado a los símbolos y los hicieran reales.
Por supuesto, cualquier persona que es capaz de tener o que ya tiene una relación personal con J debería seguir desarrollándola por todos los medios. Finalmente descubrirán que la experiencia va más allá de este mundo, porque el punto donde te unes con J o con el Espíritu Santo en el nivel de la mente también se encuentra más allá de este mundo. Al principio la gente siempre piensa que J les ayuda en el mundo, pero el curso les enseña a superar eso. En último término, todo el mundo acabará aprendiendo lo que tú aprenderás. La voz que habla por Dios es tu voz real porque tú eres Cristo. No hay diferencias entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la realidad. Pero tú no vives en la realidad, tú vives aquí, o al menos esa es tu experiencia. Hasta que tu mente haya sido curada por el Espíritu Santo, necesitarás la ayuda que puedan darte los símbolos del curso. Cuando empiezan a estudiar el texto del curso, a mucha gente le parece que estuviera escrito en otro idioma. Esto se debe a que J presenta el curso como si ya entendieras aquello de lo que está hablando, aunque él sabe que a nivel de la forma hay muchas cosas que no entiendes. Se introducen ideas, se abandonan y se vuelven a enseñar con mayor detalle más adelante. El sistema de pensamiento se va construyendo sobre sí mismo para que puedas aprenderlo. El aprendizaje del curso debe ser visto como un proceso, no un suceso. Por desgracia, mucha gente estudia el libro de ejercicios, que es más comprensible, pero ignora buena parte del texto, excepto cuando van a las reuniones de estudio en grupo. Pero si no se entiende el texto, tampoco se puede entender realmente todo lo que dice el libro de ejercicios. Gary, ¿tengo que ir a un grupo de estudio? Pursa, no. Puedes ir si lo deseas y de hecho sé que irás. Los grupos de estudio no se mencionan en el curso para nada, y al igual que ir a una iglesia, deben ser considerados fundamentalmente como un fenómeno social. No siempre son la mejor fuente de información, pero si se entregan al Espíritu Santo y son empleados para el perdón, puedes estar seguro de que Él se sentirá feliz de participar contigo. Arten. Habrá personas que minimizarán la importancia de comprender el significado del curso. Citarán las primeras lecciones del libro de ejercicios fuera de contexto o el mensaje que J te dio el otro día, Gary. Dirán que como el curso establece la afirmación metafísica de que nada tiene significado, entonces el curso tampoco tiene significado. Vamos a dejar algo muy claro. El curso ciertamente tiene significado en el nivel donde se reúne contigo, y es muy importante que lo entiendas porque de otro modo te resultará inútil. Esto se debe a que el curso tiene que ver con reinterpretar el mundo y lo que tú llamas vida. Se trata de renunciar al significado que tú has dado al mundo y cambiarlo por el significado que le da el Espíritu Santo. Esto es absolutamente necesario para que el Espíritu Santo te ayude a despertar suavemente de tu sueño. ¿Cómo puede pensar la gente que no es importante que los estudiantes entiendan el significado del curso si han leído la introducción del libro de ejercicios? Para que los ejercicios de este libro de ejercicios tengan sentido para ti, es necesario como marco de referencia disponer de una base teórica como la que provee el texto. Se te pide simplemente que apliques las ideas tal como se indique. No se te pide que las juzgues, se te pide únicamente que las uses. Es usándolas como cobrarán sentido para ti y lo que te demostrará que son verdad. Perdonemos a los que quieren tomar el camino fácil y aparentan que el curso dice lo mismo que todo lo demás, y pasemos a lo que el curso enseña. Debe de haber quedado claro en función de lo que he dicho que, cuando J te dijo que hicieras que el mundo no tuviera significado para ti, se refería a renunciar al valor que le has dado y a aceptar el significado del Espíritu Santo. Por ejemplo, al principio del capítulo 24 dice: aprender este curso requiere que estés dispuesto a cuestionar cada uno de los valores que abrigas. Gary, ¿seguro que no se refiere a pastel de manzana, familia y maternidad?
Arten, ya veremos. Pursa mencionó antes que el sistema de pensamiento de J es holográfico. Cuando lo comprendas, lo verás por todas partes en el curso. Para ilustrar esto, ¿por qué no echamos un vistazo rápido a la introducción? No al prefacio, sino a la introducción. ¿Te gustaría leerla ahora, Gary? Después te daré un breve paseo por ella. Gary: claro, al menos cuando leo en voz alta no resulta tan divertido que esté moviendo los labios. Introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Arten: gracias, Gary. El curso es obligatorio porque expresa la verdad. Lo siento si esto suena arrogante. No significa que el curso sea el único camino por el que todos tienen que pasar para encontrar la verdad. La verdad es una conciencia, no un libro. Pero tú no puedes encontrar la conciencia solo. ¿Puede una mente enferma curarse a sí misma? En el nivel del mundo, la respuesta es no. Necesitas ayuda, necesitas el milagro. El momento en que elijas aprender y aplicar las enseñanzas del curso depende de ti. Puedes demorarte todo cuanto quieras. El programa de estudios ya está establecido. Puedes elegir lo que quieres aprender en un momento determinado, pero finalmente te darás cuenta de que solo hay dos cosas entre las que elegir, en lugar de la miríada de elecciones que actualmente crees tener abiertas ante ti. El curso no pretende ser superior a ningún otro camino espiritual y, sin embargo, tampoco guarda en secreto el hecho de que, en última instancia, es absolutamente necesario que lo aprendas. El significado del amor no puede ser enseñado ni aprendido. El amor se ocupará de sí mismo. Tu trabajo consiste, tal como dice la introducción, en aprender a retirar junto con el Espíritu Santo los obstáculos que bloquean la conciencia de la herencia que aparentemente tiraste por la borda. Lo opuesto a Dios y su reino es cualquier cosa que no sea Dios y su reino, pero lo que todo lo abarca a Dios no puede tener opuestos. Sin duda habrás oído hablar en otros lugares de que un curso de milagros te pide que elijas el amor en lugar del miedo. Esto es verdad, pero no es suficiente. Desde que el curso fue publicado en los años 70, miles de escritores han señalado que la gente debe elegir el amor por encima del miedo. Pero si dices a la gente que elija el amor en lugar del miedo, pensarán que estás diciéndoles que elijan su amor, y eso no es lo que enseña el curso. Como aprenderás, el amor del mundo y de su gente es lo que el curso llama amor especial, y el amor del Espíritu Santo es algo muy diferente. Las palabras amor y miedo en el curso representan dos sistemas de pensamiento íntegros y mutuamente excluyentes, y ambos han de ser comprendidos si alguna vez vas a saber entre qué estás eligiendo. De hecho, tu sistema de creencias inconscientes sigue en su lugar porque no lo observas. ¿Qué tipo de servicio estás haciendo a la gente si no le señalas el hecho de que el sistema de pensamiento del miedo que has negado y proyectado externamente en el mundo debe ser estudiado detenidamente para poder liberarse de él? ¿Qué estás aportando a los demás si no les informas que nunca encontrarán la solución a los problemas del mundo y a sus relaciones en el nivel de la interacción entre sus cuerpos individuales? Nada real, que es tu espíritu eterno e inalterable hacia el que dirigirá el sistema de pensamiento del amor que el curso propone, puede ser amenazado en lo más mínimo. Nada irreal, que es todo lo demás que ha sido producido por el sistema de pensamiento del miedo,
existe en la realidad. La paz de Dios es el objetivo del curso, porque debes alcanzarla a fin de recuperar la conciencia de tu realidad en el reino. Gary. De modo que todo esto se hace en un nivel que está más allá del cuerpo y del mundo, y uno de vuestros temas recurrentes parece ser que, hace 2000 años, la actitud de J hacia el cuerpo dejaba claro que era totalmente insignificante para su realidad. Asimismo, decís que la resurrección tiene lugar en la mente aunque parezcas estar en tu cuerpo, y que no tiene absolutamente nada que ver con él. Las ideas de la resurrección física y de la inmortalidad física, además de fantasiosas, son totalmente innecesarias. Arten, bravo, sabía que había esperanza para ti. La realidad y el amor son naturales y abstractos, los cuerpos y el miedo son innaturales y específicos. Como el curso enseña, la condición natural de la mente es una abstracción total. Hablaremos más sobre esto durante nuestra próxima visita, cuando comentemos cómo acabaste pensando que eras un cuerpo y de dónde vino el universo. Gary, estoy empezando a entender por qué decís que el curso y el cristianismo no encajan juntos. El curso dice que el cuerpo es ilusorio y está basado en un sistema de pensamiento que es la antítesis de Dios, si es que pudiera haber una antítesis de Dios. El cristianismo ha servido para perpetuar el sistema de pensamiento que genera un estado de existencia corporal aparentemente separada, elevando el cuerpo de J hacia un especialismo extremo, satisfaciendo así la necesidad de la gente de validar su propia experiencia de singularidad e individualidad. Arten. Absolutamente. El J de la Biblia es un objeto en el sueño de los cuerpos del mundo, pero el J real es absolutamente libre. Como hemos dicho, eso es lo que Él quiere para vosotros. En muchos sentidos, tenéis que seguir aprendiendo para superar el pensamiento religioso. Por ejemplo, en toda la Biblia, la tradición judeocristiana retrata a Dios reaccionando directamente al pecado como si fuera un hecho. En el caso del cristianismo, como ya hemos señalado, Dios supuestamente ofrece a J para que sufra y muera por vuestros pecados en un acto de sacrificio expiatorio. Algunas iglesias dan tanta importancia a esto que simbólicamente canibalizan el cuerpo de J en el sacramento de la Eucaristía y otras variantes de este ritual. Ellos creen que Dios ha sacrificado a su Hijo en la carne para expiar los denominados pecados de la carne. Sin embargo, Dios no reaccionaría a los sucesos de un sueño más de lo que tú mismo reaccionarías a los sucesos de un mal sueño que tuviera tu esposa mientras duerme a tu lado en la cama. En primer lugar, ni siquiera puedes ver esos sucesos porque no están ocurriendo realmente. En segundo lugar, aunque pudieras verlos, no tendrías que reaccionar a ellos porque, no siendo ciertos, no podrían afectarte. La única respuesta lógica sería despertar a tu esposa de su pesadilla, pero lo harías lenta y suavemente para no atemorizarla todavía más. No la agarrarías y le darías un gran meneo. De igual forma, el Espíritu Santo te despertará suavemente. Él no es un Dios separado reaccionando a tu sueño, sino que es la voz que habla por Dios que aún está contigo en tu ilusorio viaje a este lejano país. Un modo que el Espíritu Santo empleará para despertarte es enseñándote que aquello que piensas que está ocurriendo no está ocurriendo. La realidad es invisible y cualquier cosa que pueda ser percibida u observada de cualquier modo, incluso medida científicamente, es una ilusión, justo lo opuesto de lo que el mundo piensa, pero el curso es práctico en muchos sentidos. Puedes utilizar su sistema de pensamiento del verdadero perdón para interpretar lo que te dicen los ojos del cuerpo, y puedes hacerlo de un modo tal que te permita desempeñar tu función en la sociedad. Dentro de la ilusión, un trabajo no es inherentemente más sagrado que cualquier otro. Así, a medida que gradualmente aprendes que lo que antes pensaste que era pecado, ataque, culpa y separación son en realidad otra cosa, puedes seguir viviendo una existencia terrenal relativamente normal y despertar lenta y delicadamente de tu sueño. Gary,
De lo que has dicho y también por lo que he leído en el texto donde J habla del verdadero mensaje de su crucifixión, aunque parecía ser un ataque terrible, en realidad la crucifixión no fue nada para él, porque había abandonado las ilusiones como por ejemplo el cuerpo y estaba absolutamente con el invulnerable amor de Dios que él sabía que era, en lugar de con las ilusiones del cuerpo. El hecho de que la crucifixión y el presunto sufrimiento de J en la cruz sean ideas centrales del cristianismo nos indica hasta qué punto su mensaje fue distorsionado y malinterpretado. Arten, sí. No esperes alcanzar el mismo nivel de no sufrimiento que J en el primer año que practicas el curso. Es un ideal que solo se puede alcanzar con una gran experiencia. Sí, llegará el momento en el que ya no sufras nunca. Ese es uno de los beneficios a largo plazo de este camino espiritual. Puedes alcanzar la invulnerabilidad psicológica aunque aún parezca que estás en un cuerpo. Como dice el curso, la mente que está libre de culpa no puede sufrir. Pero hace falta la ilusión del tiempo para que aprendas las lecciones de perdón y alcances tu objetivo. Gary, puede que sea así, pero quiero llegar ahí cuanto antes. Pursa, todo el mundo quiere eso y te vamos a ayudar ahora mismo transmitiéndote una idea muy importante. No es la totalidad del cuadro, pero sí una parte importante. Es posible que al principio no estés de acuerdo con ello, pero piénsalo. La última vez te dijimos que al volver te informaríamos de qué es la verdadera sabiduría. Vamos a entrar en detalles a este respecto, y notarás que nuestra exposición se volverá más lineal conforme avanzamos a fin de facilitar tu entendimiento. En relación a la sabiduría, el mundo cree que la sabiduría es tener buen juicio y tener razón. Eso no es cierto. Todo lo que conseguirás teniendo razón es quedarte estancado aquí para siempre. Voy a recitar lo que J dice en el curso sobre la sabiduría y su relación con la inocencia. A propósito, esto también es lo que significa ser puro de corazón. La inocencia no es un atributo parcial, no es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar neciamente. Su inocencia no pasa a ser sabiduría hasta que no se convierte en un punto de vista de aplicación universal. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Gary, ¿estás diciendo que voy a tener que ver a todo el mundo como totalmente inocente, pase lo que pase? Pursa, correcto. Una vez más, no esperes que ocurra inmediatamente. Gary, no sé, ¿cómo podría ser inocente un hombre como Hitler? Pursa, esa es la típica pregunta y la respuesta no tiene nada que ver con Hitler. Como alguien que recuerda muy bien sus vidas judías, no soy exactamente un fan de los nazis, ni de los cabezas rapadas, ni del Ku Klux Klan, ni de ningún otro grupo de gente con lesiones mentales. La razón por la cual son inocentes no tiene nada que ver con el nivel de la forma. Hitler y todas las demás personas del mundo, incluyéndote a ti, sois igualmente inocentes porque lo que estáis viendo no es verdad. Este es vuestro sueño. Como enseña el curso, el sueño no lo está soñando otro. Hitler fue un ejemplo del sistema de pensamiento del miedo llevado al extremo. Piensas que el Holocausto fue un suceso inusual, pero solo fue inusual por su tamaño. Cosas por el estilo han ocurrido a cada momento a lo largo de la historia. Si piensas detenidamente e investigas un poco, descubrirás que ha ocurrido varias veces solo en este último siglo. No tienes que ser judío o negro o indio o de cualquier color exótico para ser una víctima. Será difícil encontrar cualquier grupo de gente que no haya sido perseguido, incluso una persona blanca, siempre que sea un cierto tipo de blanco en el lugar y en el momento adecuado, puede ser la víctima del daño. Quizás tenga que ser católico o protestante o una presunta bruja. Tú naciste en Salem, conoces la historia. ¿Cuánta gente murió durante los juicios a las brujas de Salem? Gary, unas 19 o 20. Pursa, sí,
Ese fue un típico ejemplo de proyección de la culpa inconsciente. ¿Sabes cuánta gente murió durante los juicios a las brujas que precedieron a ese suceso en Europa? Gary: no sé, ¿cientos? Pursa: ¿qué tal 40,000? Gary: ¿40,000? Pursa: sí, y expresado como porcentaje de la población de aquellos tiempos, es como si hoy se matasen a más de 1 millón de personas. Gary: vaya, eso sí sería noticia, a menos que hubiera un gran escándalo sexual en alguna parte. Pursa: todo esto es el resultado de una desagradable situación en la cual la gente tiene la necesidad profunda y oculta de proyectar su culpabilidad inconsciente en otra persona, y cualquier excusa vale. Hemos estado hablando de ejemplos extremos, pero la gente hace estas cosas de 1000 maneras sutiles. No saben que necesitan hacerlo ni por qué. Si lo supieran, no lo harían. Aprenderás más sobre esta situación y te darás cuenta exactamente de por qué estas acciones insanas, como el genocidio, son una parte rutinaria de la crueldad del hombre con el hombre. También aprenderás que el único modo de romper este patrón es el verdadero perdón. Como dijimos, no tienes que aceptar inmediatamente la idea de que todo el mundo es completamente inocente ni cualquier otra de las ideas del curso. Pero a medida que avancemos, verás que el perdón es infinitamente bueno para ti, no solo para las imágenes que estás perdonando. A propósito, el curso denomina ego al sistema de pensamiento del miedo y de la separación de Dios, y este término no debería confundirse con el ego tal como se aplica en la psicología tradicional. J siempre nos hablaba en términos amplios que abarcaban todo, y el empleo de la palabra ego en el curso no es la excepción. Debes recordar que, por más grande que parezca, el ego solo es un pensamiento, y los pensamientos pueden ser cambiados. Gary: ya sé que habéis dicho que aún no me habéis enseñado todo el cuadro, pero el perdón del que estás hablando suena como una forma de negación. Pursa: cuando te hayamos dicho todo lo que queremos decirte, no solo podrás ver aquello que realmente ocurre con el verdadero perdón, sino que tomarás conciencia de que tanto el sistema de pensamiento del amor como el sistema de pensamiento del miedo son formas de negación. Uno de ellos, la enseñanza del Espíritu Santo, conduce al cielo al revelar e invertir la negación de la verdad del ego. Como dice el curso respecto a la paz que produce las enseñanzas del Espíritu Santo, dicha paz no permite que nada que no proceda de Dios te afecte. Este es el uso correcto de la negación. Y sobre el perdón que conduce a la paz, el curso dice: el perdón entonces es una ilusión, pero debido a su propósito, que es el del Espíritu Santo, hay algo en ella que hace que sea diferente. A diferencia de las demás ilusiones, nos aleja del error en lugar de acercarnos a él. Gary: negar la capacidad de afectarme de cualquier cosa que no sea Dios. ¿Significa esto que debería permitir que la gente me atacara físicamente y no defenderme o no ir al médico si estoy enfermo? Pursa: absolutamente no. Cuando dijimos vivir una vida normal, quisimos decir exactamente eso. Nunca deberías dejar que te hicieran daño físicamente, ni desdeñar el peligro, ni sufrir para probar un argumento. La crucifixión fue una lección de aprendizaje extrema. No hace falta que repitas la experiencia para poder aprender de ella. En la mayoría de las situaciones harás lo que normalmente harías, pero procura no hacerlo solo. Cuando puedas, pide guía. Permite nutrirte de todo el sistema de pensamiento del Espíritu Santo que J puede articular por haber sido el primero dentro del sueño en completar su parte perfectamente. Con el tiempo, tú también te convertirás en aquello que este sistema de pensamiento representa. Recuerda, el perdón que J aplicó y que su curso enseña no es el mismo tipo de perdón del que a veces participan el cristianismo y el mundo. Si lo fuera, sería una pérdida de tiempo. El cristianismo entendió equivocadamente a J. Él enseña verdadero perdón en su curso, y nosotros te indicaremos cómo utilizarlo en situaciones específicas para que en definitiva lo apliques por ti mismo en cualquier situación.
Pero recuerda que nada sustituye el estudio y la práctica del curso. Nosotros somos recursos de enseñanza. No estamos haciendo las cosas por nuestra cuenta y tú no deberías tratar de hacer las cosas por tu cuenta. Has estado haciendo las cosas por tu cuenta durante eones. Como reza el viejo dicho, si siempre haces lo que siempre has hecho, seguirás consiguiendo lo que siempre has conseguido. Y lo que siempre has conseguido es un billete de regreso al planeta psicótico o a algún lugar similar. Ya es hora de bajarte de este triste tío vivo. Gary, pienso que muchos buscadores espirituales están interesados en no reencarnar más. Una pregunta para tener claro el milagro. Aparte de que el curso se refiere a sí mismo como el milagro, según el propio curso, el milagro no tiene nada que ver con el nivel físico. Es un cambio en la percepción que tiene lugar en la mente. Pursa, sí, muy bien. Entonces estás afrontando la causa. Como dice el curso, este es un curso acerca de causas, no de efectos, y no trates, por lo tanto, de cambiar el mundo, sino elige más bien cambiar de mentalidad acerca de él. Gary, si observas cuidadosamente, puedes ver que la mayoría de los juicios que emite la gente de ningún modo le hace feliz. Pursa, eso es muy cierto. De hecho, en un momento el curso te pregunta, ¿preferirías tener razón a ser feliz? Gary, creo que la mayoría de nosotros responderíamos que preferiríamos ser felices, pero nos comportamos como si prefiriéramos tener razón. Pursa, sí. Parte del engaño del ego es que cuando la gente juzga a los demás y cree tener razón, a veces se siente bien temporalmente porque ha conseguido proyectar parte de su culpa inconsciente en otra persona. Un par de días después, sin saber por qué, su culpabilidad inconsciente, de la que una vez más no tiene ni idea, vuelve a ganar terreno y sufre un accidente automovilístico o se hace daño de cualquier otra manera sutil. Por supuesto, este es un ejemplo lineal e ilusorio. La totalidad de la cosa está preparada de antemano, y luego hablaremos de esto, pero es un ejemplo de cómo se desenvuelven las cosas. Gary, de modo que la gente juzga, se siente bien con ello o se siente mal dependiendo de si proyecta la culpa hacia afuera o hacia adentro, y después se castiga. Piensa que ha ganado, pero su karma pasa por encima de su dogma. Pursa, estás progresando rápidamente, pero aún te queda mucho por aprender. Recuerda, el karma solo es un efecto. Vamos a cambiar la causa de todo cambiando de mentalidad. El efecto a nivel físico no es algo que nos deba preocupar porque no es real. Las cosas reales por las que deberías interesarte son la paz interior y regresar al cielo. En lo que atañe a los beneficios temporales, abordaremos esas cuestiones cuando hablemos de la abundancia que acompaña a la verdadera oración. Arten. Digamos también que cuando el curso habla de no juzgar a tu hermano, se refiere a que no le condenes. Obviamente tienes que emitir juicios hasta para cruzar la calle. No estamos hablando de abandonar ese tipo de juicio. Sin él, no podrías ni siquiera salir de la cama por la mañana. El curso no va en contra del sentido común. Gary, para algunos el sentido común es un desafío. Arten, juzga las ideas, no a las personas, y a continuación acepta las ideas verdaderas. En lo relativo a los desafíos, ya te hemos dicho que te los plantearemos. Llegará un momento en que los desafíos acabarán, como dice el manual para el maestro con referencia a los maestros avanzados. Para un maestro de Dios nada supone un desafío, pues ello implicaría que se abrigan dudas, y la confianza en la que los maestros de Dios descansan con absoluta seguridad hace que les sea imposible dudar. Pero tú, genio, aún no has llegado a este punto. Es hora de ocuparse de devolver tu mente a su condición natural. Gary, estoy de acuerdo, y como has dicho, no es mi mente de todos modos. Una de las cosas que me resultan un poco incómodas es el hecho de que sigas haciendo hincapié en las diferencias y distinciones en lugar de la unidad. Arten, me alegra que lo hayas mencionado, porque hay una razón importante para ello. Se debe a que finalmente solo hay dos sistemas de pensamiento,
y el Espíritu Santo te enseña mediante el contraste entre ellos. El milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. Pursa. La gente no siempre estará de acuerdo respecto a lo que concuerda con el milagro y el Espíritu Santo y a lo que no está de acuerdo con él y con el curso. Siempre habrá ciertos desacuerdos entre los seguidores de los caminos espirituales y eso también incluye a los estudiantes del curso. Eso es lo que el mundo hace, Gary. Se divide como una célula bajo un microscopio. Es algo que está incorporado al sistema porque la mente del ego divide como se divide una célula bajo el microscopio, fabricando mentes aparentemente separadas o lo que algunos llaman las almas. No te preocupes ni te resistas a ello. Tu trabajo es retroceder hasta la fuente del problema, la mente y no el mundo, y cambiar tu mentalidad a través del perdón. J no espera que su curso viva su vida sin controversia, tanto dentro de la comunidad del curso como fuera de ella. Sin embargo, tal como dice la introducción a la clarificación de términos que son palabras que podrías aplicar a cualquier aspecto del curso, todos los términos son potencialmente polémicos, y quienes buscan controversia la encontrarán, mas quienes buscan clarificación también la encontrarán. Deben estar dispuestos, no obstante, a ignorar la controversia, reconociendo que es una defensa contra la verdad que se manifiesta en forma de maniobras dilatorias. Como veremos en nuestro próximo encuentro, una de las posibles áreas de controversia es la idea de que la culpabilidad inconsciente asociada con el pecado es en realidad lo que mueve el mundo, y que ese pecado simplemente es una idea falsa. No deberías hacer el pecado psicológicamente real a través de la condenación. Arten, hasta que regresemos, quiero que consideres que los caminos espirituales no son iguales y si quieres unidad, se tiene que encontrar en el objetivo. El objetivo es el mismo. Todos los caminos espirituales conducen finalmente a Dios, pero los caminos no son iguales. Temporalmente siguen direcciones diferentes hasta que todos arriban al mismo lugar. No hay tristeza en ello, de hecho es muy necesario. Para poder sacar el máximo beneficio de cualquier camino, tienes que comprenderlo y aplicarlo. Porque, ¿cómo podrías aplicarlo si no lo entiendes? No se genera ningún gran desacuerdo si dijeras que el budismo y el cristianismo no están diciendo lo mismo. ¿Por qué debería generar un gran desacuerdo si dices que un curso de milagros no dice lo mismo que ellos? El curso no es un movimiento, ya hay más que suficientes. No tienes que conquistar el mundo, no importa que el curso sea popular o no. J sabe lo que está haciendo. Quienes estén preparados para el curso lo encontrarán, su curso es único. Le ofrece a un individuo la oportunidad de aprender que no es un individuo y nunca está solo. Te ofrece la oportunidad de estar en comunión con el Espíritu Santo y en último término con Dios. Acelera tu regreso a Dios ayudando al Espíritu Santo a curarte. Sin embargo, para que esto ocurra, es absolutamente imperativo que aprendas a entender las declaraciones que J hace en el curso como la siguiente. Puede afirmarse ciertamente que el ego edificó su mundo sobre el pecado. Únicamente en un mundo así podría todo ser a la inversa. Esta es la extraña ilusión que hace que las nubes de culpabilidad parezcan densas e impenetrables. La solidez que los cimientos de este mundo parecen tener descansa en ello, pues el pecado ha hecho que la creación, de ser una idea de Dios, pase a ser un ideal del ego. Un mundo que él rige, compuesto de cuerpos inconscientes y capaces de caer presas de la corrupción y decadencia más absolutas. Si esto es un error, la verdad puede deshacerlo fácilmente, pues todo error puede ser corregido solo con que se le permita a la verdad juzgarlo. Pero si al error se le otorga el rango de verdad, ¿ante qué se podría llevar? Pursa. Y así, querido mensajero, es hora de renunciar a los valores equivocados que tú has dado al mundo para comenzar a incorporar el significado que le da el Espíritu Santo. El uso que él hace del mundo tiene significado. Arten,
Continúa con tus estudios, Gary, y durante nuestra próxima visita empezaremos a llevar tus errores ante la verdad, donde podrán ser deshechos por aquel cuya función es liberarte.